Bienvenidos a Fuera de Cancha al Volante, güey. Ah, no, ese es otro programa, ¿verdad? Uf, Por aquí nos no, el día de hoy estamos, encontramos. estamos innovando, Rafa. Esto es innovación de primera Así punta. es. Estamos aquí con el buen Pablo Sigala. ¿Qué rollo, Pablo? Pues preséntate con la racita, ¿no? Mucho gusto. Mi nombre es Pablo Hernández. Es compañero de estas dos figuras, de estas dos máquinas que me invitaron a grabar un podcast de su gran página. Entonces, aquí andamos contentos para que fluya todo, que platiquemos de cosas chidas y que ustedes pues, estén entretenidos con esto que se va a hablar. Ahorita, a ver, no sé qué me vayan a preguntar o de qué vayamos a platicar, pero aquí estamos preparados. Yo toda mi vida pues me he dedicado al fútbol, ahí estado metido en el fútbol y pues prácticamente a mí platíquenme de esto y yo soy feliz. Así que vamos a darle. Qué grande, ¿no, Fer? Pablo. Sí, tocamos el tema, tiene tela, mucha tela de donde cortar. El buen bicho que después de años al fin se vive pues este reencuentro, ¿no? Aunque sea en este formato, pero con muy buenas experiencias, claro que sí, y recuerdos sobre todo. Así es. Pues vamos con el primer. También, hola, hola, que no me presentaste a mí, Rafa, pero Es que un aquí ya te saludo a conocen, todos. bro, ya te conocen. Pero pues sí, el buen Fer. No, pues vamos con el primer Temuki. Y es que cuando le mandé mensaje al Pablo, me decía que había muchos temas como que él tenía pensamientos, como por ejemplo la mentalidad. Entonces, pues vamos con el primer tema, güey. Pablo, güey, Y aparte también, disculpa, aparte también podría aportar de más, porque Pablo, así como lo escucharon, tiene muy buena presencia de años, incluso un poquito más de una década, década y media, con presencia en el fútbol, no de manera, aficionada o deportiva, sino de manera como tal profesional incluso. está posicionado el muchacho. Claro que sí. Y por eso una visión de ese lado, pues le da un poquito más de valor, ¿no? Así es. Entonces, por eso, a ver, Pablo, güey, para empezar, ¿qué es la mentalidad? ¿Qué es la mentalidad en el futbolista? Uy, creo que te fuiste muy profundo de una, pero es Ya un gran sé. tema porque yo creo que más que nada aquí en México se habla mucho de esos temas, pero poco se lleva a práctica o se aplica, porque de verdad la mentalidad para mí o sea, tu forma de pensar conforme a un evento. Y hablando ahorita de términos futbolísticos, pues prácticamente tú vas a dedicarte a jugar fútbol profesional, ahorita bueno, siempre, en general, siempre, pero ahorita más que nunca la competencia es fuertísima, es altísima, y si tu mentalidad no está en una zona correcta, es muy difícil que puedas competir en este tema o en este ámbito del fútbol profesional, porque sí, como ustedes saben, muchas personas quieren y su sueño es ser futbolistas profesionales, entonces yo creo que la mentalidad es eso, la manera en la que actúas ante un acontecimiento. Qué grande, Fer, el Pablo. Sabiduría, ¿eh? Claro que sí. Sí, te digo, también los años de vasta experiencia lo pueden decir. ¿Cuántos años tienes ahorita, Pablo? 27 cumplí en noviembre. Ahí está, y desde incluso, no sé si al momento que te conocimos ya había pasado poco de que como tal dejaste la actividad o seguías dentro de, no me acuerdo al 100%. Por ejemplo, de ahorita, dentro del tema profesional ya no estoy metido, estoy en el sector amateur, que también es un sector de muy alto nivel, Ujú. y ahorita estoy en presencia jugando la Copa Jalisco, no sé si hayan escuchado de este torneo, que es un torneo que se juega aquí en el estado de Jalisco, todos los municipios arman a su selección, y ahorita estoy representando a mi queridísima delegación de Zapopan. Claro que sí, claro que sí. Mira, hablando justo de estos dos temas, conectándolo, ya que has tenido la presencia tanto a máximo rendimiento como actualmente a nivel amateur, que la verdad en cuanto a diferencias futbolísticamente hablando o incluso deportivamente son muy pocas, pero puede que si las hayas tú, ¿qué es lo que más rescatas principalmente en esta visión del futbolista como individuo? Porque sabemos que en el máximo circuito a veces
llegan a ser un poco individualistas los pensamientos y los objetivos, porque como tú dices, son sueños que al final todo mundo tiene y muchos dan lo que sea por lograrlo. Sin embargo, en el otro aspecto ya es más colectivo, me atrevería a decir, yo que he visto uno que otro encuentro en este tipo de ramas. ¿Tú cuál dirías que es la máxima diferencia como individuo y también hablando del promedio general del futbolista pues mexicano, incluso porque así como aquí en Jalisco, yo me imagino que se replica en otros estados de la República? A ver, no capté muy bien tu pregunta, pero si la puedes como completar un poquito más Sí, práctica y sí, no entendí mucho, la verdad. la diferencia tanto en mentalidad como en deportivamente hablando entre el máximo circuito y el circuito amateur. Ok, deportivamente hablando, bueno, lo que yo siempre he vivido y yo creo que es de lo más bonito que te deja el fútbol, yo creo que no me van a dejar mentir con todas las personas que hemos compartido profesión, el hecho de compartir vestidor, compartir de equipo con más personas, esas personas terminas viéndolas más que tu familia, así o sea, de, no sé cómo se puede decir, pero pues, es algo muy bonito porque sí, de verdad, te empiezas a familiarizar tanto con las personas del equipo que literal las ves como familia, y así es como a mí me ha pasado. Entonces el tema deportivo, tema colectivo, muchas veces, y yo creo que es lo que el futbolista promedio tendría que tener en pensamiento, es ser un poco egoísta en el tema de que yo quiero llegar a jugar fútbol profesional, yo quiero llegar al máximo circuito, entonces siempre voy a ver por mí, pero sin dejar de lado el hecho de estar con esa empatía, ese apoyo mutuo hacia tus compañeros. Obviamente yo creo que esa es la perspectiva de ver las cosas, porque sí, pues como bien saben, pues en el fútbol la competencia es presura, entonces si tú estás a hacer lo que otras personas no están dispuestos a hacer, pues vas a estar en el mismo nivel que todos. Entonces tenemos un gran ejemplo con el gran bicho Cristiano, que llegó a ser el máximo, el mejor jugador del mundo por su disciplina y por su constancia. Hay una frase que me gusta mucho que dice Boateng, que dice: todos los jugadores que quieran llegar a ser futbolistas profesionales deberían de idolatrar y admirar lo que hace Cristiano, porque es muy diferente a Messi. Messi es una persona que nació natural con unas habilidades únicas, pero Cristiano, con el trabajo, con la disciplina, con la constancia, llegó a ser lo que fue. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo muy claro y muy bonito que tenemos pues, prácticamente todos, que si tú quieres llegar a jugar o si quieres llegar a tener un, un rendimiento y un nivel competitivo, tienes que hacer más que los demás no están dispuestos a hacer. Entonces, yo creo que pues por ahí va ese tema. Porque luego también estaba la parte esta que me decías, ¿no, Pablo? De que llega un chingo de raza a la primera división, pero luego para mantenerte ahí en esa exigencia, pues es lo más complejo. ¿Qué sucede qué crees que sucede en ese lapso o qué le pasa en la cabeza al jugador que o pierde piso o se estresa por el nivel de exigencia? ¿Qué factores crees que son los que están ahí en ese ámbito? Ok, yo creo que justamente eso que dices tú, el hecho de cumplir un sueño, a lo mejor te aleja de mantenerlo, porque muchos jugadores debutan y se quedan en el debut, porque pues, prácticamente es algo que anhelas con todo ahínco de que literal comienza tu sueño, tu carrera de jugar, y cuando llegas, muchas personas, no digo que todos, pero muchas personas dicen, llegan a ese punto y suceden dos factores y uno más que no mencionaste, que es se les puede subir, pueden entrar en un trance de sentirse superiores, el ego los puede consumir y eso, quieras o no, te puede afectar. Entonces,
Esa es una. La otra es, pues, mantener esa presión emocional, mental, física, todo, porque es una exigencia muy alta. O sea, estás hablando en números, estás hablando de porcentajes, ponle 85% de personas quieren llegar a ser futbolistas profesionales en México. Entonces, estás dentro del 0.01% de personas que lo logran, porque hablando en números son millones y millones de personas, y las personas que llegan a ese circuito, al máximo circuito, pues estamos hablando de alrededor de, que son 400 jugadores, y creo que son muchos hablando de la Liga de México. Entonces, es un estrés, claro que es un estrés, claro que conlleva un manejo de emociones pesado, que si no conllevas de una manera correcta, pues prácticamente te puede literal hacer que tengas un fracaso. ¿Y cuál era el otro que también pensé ahorita? Y, ay cabrón, es Mencionaste el que se le estrés sube el humo, el estrés, ajá. el estrés que se le sube el humo, y que tengan o sea, un fallo en el debut, porque eso pasa mucho. Muchos jugadores en su debut tienen una mala actuación, que eso hace que, pues, prácticamente les pegue en la confianza, y es muy difícil que vuelvan a recuperar esa confianza, y pasa con muchos jugadores que en su debut no es el esperado, no es el soñado. Entonces, eso hace que te peguen, pues, en tus niveles de confianza, y te den para abajo, y por ende bajes tu rendimiento. Y como tú estás peleando un puesto contra personas que ya tienen un prestigio, que ya tienen tiempo ahí, pues tienes que competir a máximo nivel. Entonces, ese tipo de desconfianza, pues es muy fuerte, es muy duro para el jugador en general. Y lamentablemente también en algunas ocasiones podría agregarse incluso los vicios, ¿no? Y el centrarse como tal en prácticas que al final cada jugador tiene su mente, tiene su día a día, puede que algunos lo pasen peor que otros, pero sí se acostumbra a este tipo de distracciones que no solo te afecta en lo mental, sino en lo físico si se lleva todavía a largas, a usarlo pues cada vez más seguido, ¿no? Y de casos sabemos y mucho de futbolistas incluso que llevan años en el circuito profesional y que lamentablemente pues nunca lo dejan. Sí, eso que dice Fer es muy cierto de que muchos jugadores, pues imagínate ganando todo el dinero que quieras, teniendo la fama a tope, o sea, tienes literal los niveles muy altos de todo, porque a donde vayas la gente te va a idolatrar, te va a pedir fotos, esto que lo otro, vas a ganar mucho dinero. El tema de las mujeres, ¿no? Las mujeres, en el mundo del fútbol, pues prácticamente el futbolista abunda de ese tema. Entonces, Saludos, ¿no? que nada, Saludos, saludos. pues eso, literal, sí, sí, muchos jugadores se les sube y prácticamente, pues se ponen de fiesta, se van a, a la vida loca, la verdad, y eso, quieras o no, en este mundo te baja muchísimo el rendimiento. Y Entonces, algo eso que también. está pasando, perdón, hay algo que está pasando también en estos últimos tiempos por la inmediatez del internet y todo este rollo, las apuestas deportivas, lo vimos hace poco en un ejemplo en el fútbol europeo con Sandro Tonali, me parece que se llama el jugador del Milan, que fue denunciado incluso por la misma Federación Italiana por amaño de partidos a favor de casas de apuestas online e igual es un tema que reconociendo lo que pasa en el fútbol mexicano, no se nos hace muy imposible que suceda y bastantes, porque si ha habido errores, sobre todo en la Liga de Expansión, que incluso se han investigado un poco esos temas, de errores un poco exagerados en cuanto a expulsiones y en cuanto a goles marcados. Y de nuevo, al ser un medio muy inmediato y muy fácil de acceder, también podríamos revisarlo como un vicio, ¿no? Que siempre ha estado dentro de todos en este tipo de competencias.
No manches, totalmente. De hecho, yo no sabía eso dato del jugador del Milan, pero pues sí, es algo que yo creo que ha existido toda la vida, pero ahorita como dices, con la inmediatez de las redes sociales y de que todo te enteras así, ha sido más expuesto ese tema, pero creo que es algo que ha existido siempre. Entonces, sí, ahorita está saliendo más a la luz y causa más alboroto, pero sí es algo que sí ha existido dentro del deporte más que nada, no solo en el fútbol en general. Sí, sí, seguramente. Pero, oye, por ejemplo, ahorita volviendo al tema de los factores que pueden perturbar, digamos, la mentalidad del jugador. Hace 2 semanas teníamos acá a esta Andrea. Saludos a la Andrea. Y ella decía Saluditos a la Andreita. que, que se tiene que reinventar, digamos, porque tiene que ser la psicóloga de las niñas, y que tiene que ser, pues al final es una formación como persona, no solamente la formación como jugadora, ¿no? Del fútbol. Pero esto parece fácil y sabemos que requiere de una inversión, ¿no? De que si el psicólogo, que si el nutriólogo, la nutrióloga, que si esta, que necesita este otro cuidado. Y los clubes de repente como que no lo hacen o si lo aplican, lo ejecutan mal, Pablo. Uy, ahora sí que me pones en, en un punto difícil. ¿Por qué? Porque no conozco yo cómo trabaja en todos los clubes. O sea, Ujú. conozco algunos y dentro de los que yo estuve, pues cada uno tiene su manera de lidiar con estos temas. Pero al final yo creo que aquí entra más lo personal de cada jugador, de qué tan de jugador o jugadora, qué tan dispuesto estás a tomar. Y yo creo que esta es una frase muy bonita porque no solo aplica en el fútbol, sino en general, qué tan dispuesto estás a dejar de hacer las cosas que te impiden llegar. Porque muchas, o sea, hablando en todo lo que tú quieras, todos tenemos siempre disposición para hacer nuevas cosas, pero lo que en realidad te hace avanzar es qué tan dispuesto estás a dejar de hacer lo que te impide avanzar. Entonces yo creo que eso es, por más que un equipo te ponga psicólogo, nutriólogo, lo que tú quieras, pero si tú no estás dispuesto a hacer las cosas, o sea, o no estás dispuesto a dejar de hacer las cosas que te impiden avanzar, pues por más que te pongan al mejor psicólogo, al mejor nutriólogo, a lo que tú quieras, pues no vas a avanzar. Siempre es un caso personal y siempre empieza por uno de, si tú quieres lograr algo, lo tienes que hacer por ti, no porque tengas las mejores herramientas o las peores, porque hay casos de todos, hay jugadores que han salido de literal de la nada, o sea, de no tener nada, de vivir en pobreza extrema, y hay jugadores Ujú. también que han salido de clase media, o sea, de todo. Al final, lo que puede permutar en eso de si llega o no es el hambre de la persona, el hambre del jugador o la jugadora de si quiere llegar o no y qué va a hacer para llegar y qué va a dejar de hacer para llegar. Entonces, yo creo que va más por ahí. Son muchas las El tema de... Ajá, sí, perdón. Sí, es verdad, porque ahorita dijo que va a dejar de hacer. Son muchas las limitaciones que se le pone al futbolista. Se le Muchísimas. deja de ser humano. Pues dentro del tema humano convencional, humano normal, se puede decir entre comillas, sí. Mucho, o sea, pues dejar la fiesta, o sea, alimentarte diferente a todos, o sea, tu hidratación te es diferente, tu ejercitación es diferente, tu relación con las personas es diferente, las fiestas, pues obviamente si quieres llegar a un gran nivel, a menos que tengas la calidad y habilidad de un jugador como Messi o jugadores que nacen ya con esa habilidad y ahorita yo creo en el fútbol actual ni así. O sea, tienes que estar consciente de que la competencia ahorita es muy alta, demasiado alta. El fútbol ahorita, la dinámica del fútbol ahorita a comparación de los pone años 90, 2000 es otro fútbol. O sea, el Ujú. mejor equipo de Brasil 2002
si ahorita lo pones a competir con un Manchester City, el Manchester City por la pura dinámica le va a ganar, por más jugadores estrellas que tuviera Brasil en esas épocas, pero la dinámica ahorita del fútbol ha evolucionado tan cañón que ahora sí no te permite, no hay margen de error, no hay de que, hoy sí voy a dejar de hacer las cosas y mañana ya le entro. No, si quieres estar en las grandes ligas, tienes que hacer lo que nadie quiere hacer. Qué bueno que tocas tema del rendimiento, porque justo esta semana, perdón, se discutió bastante y fue tendencia dos enlaces, dos mensajes de dos figuras que estuvieron en su tiempo del fútbol mexicano. El primero de Santi Jiménez, actual goleador del Feyenoord, actual jugador de Europa, en donde abiertamente declaró es que en nuestra liga mexicana, incluso en nuestra selección, no tenemos 100% profesionales. Y esto va de la mano con una declaración de Hércules Gómez en el programa de ESPN, creo que fue Fútbol Picante, en donde cuenta una vivencia cuando estaba en el Santos, 2011, 2012 me parece, que justo cuando llegó Pedro Caixinha y presentó planteamientos de entrenamientos 3 veces al día, limitaciones en la comida, limitaciones en absolutamente todo. Luego el capitán en esos tiempos, Osvaldo Sánchez, se presentó ante él y le dijo, oye, no, así no funciona en México, aquí no entrenamos tanto, aquí no hacemos muchos sacrificios, por favor, pues haz un respectivo cambio, ¿no? Esto sobre todo fue tendencia porque hace 2 semanas se perdió contra Estados Unidos, una selección que todo lo contrario, desde hace 10, 20 años o tal vez más, ha ido evolucionando más que en el nivel futbolístico, en la formación de deportistas de alto rendimiento, no futbolistas como tal. Tú que has estado en este ambiente y que a lo mejor actualmente sigues sabiendo un poco, ¿hay o ha habido alguna evolución en cómo el futbolista promedio, de nuevo, se toma como tal estas limitaciones que tú mencionaste, limitaciones de fiesta, de alimentación y este exceso, incluso podría decirse, de Por entrenamiento, supuesto. o crees que todo se ha mantenido en la misma línea y que lamentablemente no existirá una mejora a corto plazo? Uf, creo que, mira, te voy a responder con dos cosas, porque aquí en México creo que sí es un tema delicado, porque sí ha aumentado la exigencia y ha aumentado el nivel de preparación, pero a comparación, como dijiste justo con Estados Unidos, no se compara. Por algo Estados Unidos ahorita ya nos está rebasando en todo, porque su liga ya, o sea, hace poco que fue ¿cómo no me acuerdo con la Leagues Cup, que fue de los equipos mexicanos que ganó el Inter de Miami? O sea, por ejemplo, ese tipo de torneos antes México arrasaba. México siempre le ganaba a todos los equipos de Estados Unidos y ahorita la liga de Estados Unidos, que tiene muchos que ver, que tienen el sustento económico muy diferente al que es de aquí en México, pero de todas maneras están evolucionando muy rápido. ¿Por qué me doy cuenta de esto? Una vez en un verano, tiene mucho tiempo, yo creo va a ser para el 2010, 2011, fui a una academia que se llama ING en Florida, que es de deportistas de alto rendimiento. Ahora sí que abarca todos los deportes, tenis, fútbol americano, fútbol, soccer. Y yo fui en esos tiempos de fútbol, soccer, fui un mes y la manera en la que tienen estructurado la preparación del deportista de alto rendimiento es muy diferente a lo que he vivido aquí en Guadalajara o en México más bien, porque literal te voy a decir el protocolo de lo que hacíamos diario en esa academia hace 14 años, que era, nos despertaba, o sea, el despertador sonaba a las 6 de la mañana, ibas en la cafetería, haz de cuenta, era como una mini ciudad chiquita que tenía su cafetería, sus canchas, todo, o sea, te movías en carritos de golf y así, estaba muy padre, la verdad. Y le traía a las 6 de la mañana y te abrían la cafetería por si querías café o hay gente que desayunaba ya y a las 7 de la mañana ya estabas haciendo entrenamiento de trabajos funcionales, de trabajos de pliometría, de trabajos que te ayudan a potencializar la velocidad, la agilidad, la fuerza, todo. Entonces a las 7 de la mañana ya estabas haciendo ejercicio. De 7 a 8, 8:30 más o menos, ya estabas desocupándote y de 9 a 11 era el horario en lo que pues,
todos iban a a la cafetería, desayunaban, comían, o sea, todos se alimentaban. Después de 11:30 a 1:30 más o menos era el entrenamiento, este, ya más táctico, ya pues ahora sí con balón, todo ese tema. Y ya a la 1:30 que te desocupabas, ya te ibas a tu cabaña, te bañabas todo, y a las 2:30, a las 3, otra vez abrían cafetería para comer. Entonces a esa hora era alimentación, y obviamente toda la alimentación, todo lo que te daban ahí era saludable, claramente. Entonces o sea, todo estaba muy como estructurado. A las 3, de 3 a 5 era la comida, tenías 2 horas de descanso de 5 a 7, y a las 7 había otro entrenamiento como más, eh, pues, ¿cómo se puede decir? Ya más tranquilo, pero sin bajar la exigencia. Entonces, era de lunes a viernes entrenar 3 veces. Los sábados entrenabas una vez, y en la tarde, o sea, como una movilidad, y en la tarde normalmente se hacían partidos, y los domingos ya pues prácticamente era pues libre, entre comillas, era para descansar y así, pero pues esa era la rutina. O sea, entrenabas 3 veces al día, te alimentabas de la mejor manera, tenías a los mejores entrenadores, y te estoy hablando hace 14 años. O sea, yo a esos tiempos tenía 13 años, y vivir eso para mí fue como, o sea, wow, o sea, sabes, es algo que aquí en México actualmente no lo hay. En un club no te lo dan. Entonces, esa es una manera de preparación a comparación de Estados Unidos con México. Por ese tipo de temas, por ese tipo de preparaciones, pues prácticamente el fútbol de Estados Unidos nos está rebasando por mucho, porque el atleta de alto rendimiento está teniendo mucha más capacidad que un mexicano, inclusive porque es bien sabido que el latino en general tiene más dotes futbolísticos que la gente que vive en Estados Unidos, que vive en Canadá, Ujú. pero la preparación de ellos, o sea, la competencia a nivel alto, pues ya te hace prepararte en otras ligas. Entonces, por el tema físico, nos están rebasando. Entonces, si México no hace algo al respecto para pues aunque sea emparejar eso, y con el tema que te digo del futbolista mexicano latino, que normalmente son más calidosos, yo creo que podríamos otra vez competirle, pero si no, yo creo que nos van a rebasar, y por mucho. ¿Ahorita crees que están en el mismo nivel aún? ¿O ya están más arriba? No, ya el fútbol de Estados Unidos ya nos rebasó. Yo siento, o sea, hablando de las ligas y de selecciones, o sea, yo creo me voy más específico del tema selección. Ujú. El tema selección, o sea, el fútbol, la selección de Estados Unidos es mucho más fuerte que la de México actualmente, sí. Ujú. Y te lo respalda más de, yo creo, 10 resultados o sea, positivismo hacia Estados Unidos, que es victorias, victorias de Estados Unidos, y empates o victorias y muy pocas de México. Entonces, estadísticamente hablando, Estados Unidos ahorita nos está rebasando en el tema futbolístico. Y este también yo creo que es un gran ejemplo que pues la gran mayoría, o no la gran mayoría, todos los jugadores de Estados Unidos ahorita están jugando en Europa, cuando en México Sí. tienes a 5 jugadores en Europa y 6 jugadores jugando en la Liga MX. Que la Liga MX es muy buena, tiene muy buen nivel, pero no se puede comparar con Europa. Pero, a ver, entonces, por ejemplo, no quiero que hables por todos los futbolistas, porque pues eso no se puede, pero ¿crees que hay una barrera o una resistencia a hacer este tipo de rutinas como la que viviste allá en los USA? En Sí, Florida. se llama cultura, Ujú. es la cultura. La cultura futbolística del mexicano y la cultura futbolística del jugador gringo es muy diferente, y claro que a nosotros pues somos personas más cálidas, más ambientales, más divertidas. Entonces nos gusta más el desmadre, la neta. Entonces
ese tipo de culturas también, en ciertos casos, no quiero generalizar y no, obviamente no estoy hablando por todos los jugadores, pero pues sí te limita, cómo no, a tener esa seriedad y ese profesionalismo, porque pues prácticamente el jugador que es profesional está dispuesto a sacrificar el tema de diversión y tema de fiesta y tema de pues todo ese ámbito que platicamos ahorita. Ya. Una razón muy importante que incluso la hemos debatido, Rafa, en varios programas. Al final no solo es cuestión futbolística ni deportiva, es más de cultura del país completo y de su población, Totalmente. porque si lo vemos en otros rubros, en la educación, por ejemplo, en las ciencias, en estos años, México ha sido donde menos desarrollo científico ha tenido. Si podemos verlo en la música, podría ser temas muy similares e incluso en las artes, donde se mezcla una gestión que da mucho que desear por parte de las instituciones oficiales y la misma mentalidad del mexicano en general, que a veces se limita además al querer buscar sacrificios, o bueno, yo me atrevería a decir eso. Tomando o retomando, mejor dicho, el tema de las salidas a Europa y el cómo en el partido más reciente contra Estados Unidos, en la final de la Nations League, absolutamente todos tienen experiencia europea y 6 de estos 11 tienen años en el viejo continente, acompañándolo de la experiencia que tú mencionaste, que muy seguramente por las edades, Christian Pulisic, Reina, McKinney, el mismo Adams, que metió un golazo en este partido, crecieron y fueron forjados a través de estas academias y al final ellos 4 fueron llevados muy jóvenes a Europa, ya sea a foguearse o a quedarse allá, Claro. como Pulisic, que lleva pues prácticamente más de una década jugando en el fútbol europeo. Dentro de nuestro país, en el tema específico de las transferencias, ¿qué tan real es el tema de militar o de salir al continente europeo de muy joven, así como Estados Unidos lo ha estado haciendo en los últimos años? ¿Es muy difícil aquí en México o sí hay como tal chances, pero no se concretan por algo en específico? Justo tocaste un tema delicado también, yo creo, porque aquí es complicado, porque los equipos de la Liga Mexicana, no quiero decir que todos, pero sí te ponen trabas. Como jugador te ponen Ujú. trabas porque, por ejemplo, hablando de un visor europeo que viene a buscar jugadores y llega, por ejemplo, a México y también a Colombia. Entonces llega a Colombia, ve un jugador muy bueno de Colombia, un jugador muy bueno de Estados Unidos y un jugador muy bueno de México. Entonces el jugador de Colombia, no, pues sabes qué, te queremos llevar a los 15, 14 años, te queremos llevar acá a Europa, a que te fogues, a que veas cómo es la competencia acá y pues aumentes tu nivel acá. Y entonces su equipo en el que está, pues a ellos les gusta o más bien les conviene que vaya el jugador y se fogue y tenga, o sea, ahí ya es tema de arreglos, pero pues le sale mucho más barato, por ejemplo, a un equipo europeo contratar un jugador que esté en Colombia a contratar un jugador, aunque sea joven, que está en México. Y eso es tema de los equipos, porque desde aunque son chicos y ven que tienen potencial y todo, ya los quieren vender en una cantidad que pues es fuera de lo que cabe dentro de esos tipos de jugadores de esa edad. Entonces, ahí es esas limitaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos también a Estados Unidos lo que les conviene es que los jugadores se vayan para allá. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir tener una selección como la que tienen ahorita. Y no te ponen esa limitación de, no, es que si te lo quieres llevar, te lo vendemos en tanto. Entonces, eso, por ejemplo, para los directivos de equipos europeos es de preferencia, pues buscar jugadores que no te pongan o jugadores que estén en equipos donde no te pongan tantas trabas. Más que nada es eso, y en México pasa que el jugador, por más bueno que sea, a lo mejor el club en el que está no lo respalda y dice, no, pues mejor me lo quedo yo, entonces ahí es donde, pues literal puede limitar el crecimiento del jugador. Más que nada por eso. Por eso también no hay tantos jugadores que se van a Europa de México.
Es curioso porque, por ejemplo, en los mundiales de la sub-17, México siempre es uno de los equipos a competir, que siempre está ahí peleando por lo menos los primeros 6 puestos. Entonces, eso te quiere decir que el jugador mexicano tiene capacidad y tiene cualidades. Sin embargo, ahí queda, porque hablando del Mundial Sub-20, pues ya no es lo mismo y del Mundial, pues ya en mayor, pues ya tampoco es lo mismo. Entonces, yo creo que ese es un tema delicado que sí ha limitado, yo creo, al mexicano en ese aspecto de poder salir a Europa, foguearse, crecer y que tenga pues esa competencia, ese nivel de competencia que existe en Europa, que todos sabemos que es el más duro que hay y lo habla, o sea, te das cuenta luego, por ejemplo, ves un partido de la selección mexicana y el tipo de pases que da un jugador que está en Europa al tipo de pases que da un jugador que está en la Liga MX, el físico que tiene un jugador que está en Europa al físico que tiene un jugador de la Liga. Todo ese tipo de situaciones, pues te das cuenta que sí son diferentes. Entonces, yo creo que ahí deberían de haber una manera o algún tema que podría ayudar a los jugadores jóvenes a tener esa proyección y ese crecimiento en otros países europeos que permitan, pues prácticamente tener ese fogueo que, que pues aquí no tienen. Porque, por ejemplo, un jugador que está en un equipo, no quiero hablar de clubes, pero un jugador que está en un equipo que tiene proyección, pues el equipo dice, "Pues, yo prefiero tener este jugador en mi plantel porque sé que va a ser buen jugador y cuando llegue a ser gran jugador lo puedo vender en tanto. O sea, lo puedo vender mucho más caro así lo vendo ahorita. Entonces, por eso prefieren mantener a los jugadores aquí en México y ya que tengan un nivel considerable, ya los puedan vender. Pero va más para allá el tema económico en negocios. Entonces, ese yo creo que es la diferencia por la cual Estados Unidos, ahorita hablando de estos dos términos, Estados Unidos desde chicos sí, ellos lo que quieren es que sus jugadores se vayan a Europa, que estén jugando allá, que se permeen, que se forjen y que tengan ese fogueo en Estados Unidos, en Europa y de ahí puedan pues competir a niveles más grandes. Yo creo que esa es una forma en la que yo te puedo contestar esa pregunta. Oye, y el otro tema que está es también el del el promotor. Estábamos platicando con unos formadores tampoco vamos a decir clubes, pero me decían también que si el chico de 14 15 años, que Andrea nos dijo que eso está prohibidísimo, tener este tipo de contratos ya en edades tempranas, pero que al final de cuentas siempre se escapa, ¿no? De hecho, estaba viendo que, por ejemplo, en la selección femenil de Estados Unidos, hay muchas jugadoras que ya desde chiquitas, menos de 16 años, ya también tienen representantes. En el caso de México, si tú no tienes un representante, es difícil que debutes en la primera división. Sí. A huevo necesitas tenerlo. Y No de a también huevo, algo, pero sí es, o sea, casi todavía, o sea, no tengo el dato exacto, pero hablando así al tanteo, yo creo que el 90% de los jugadores que debutan tienen representante. y también algo un Entonces, poquito más conspiranoico. Hay de representantes o de grupos de representantes que, por así decirlo, meten alguna mano o alguna traba, porque justo el chatón Enríquez en Twitter llegó a comentar hace algunos meses que él no fue a Europa por lo mismo, porque decidió en vez de un representante otro, y que el primero como tal limitó su carrera, así lo dijo, fue el que la hundió prácticamente, y donde se aplicó también el famosísimo trato del pacto de caballeros, que incluso podríamos confirmarlo de que es real, pero dentro de tus declaraciones, ¿cómo podrías hablar sobre este tema? ¿Si es en serio o es un poquito ya Canoso. conspiración mental de Ajá. algunos? bueno, hermano, ahora sí que, mira, te voy a contextualizar un poco. Mi hermano es representante, lleva ya más de 6 o 7 años en el medio siendo representante. Él representa a varios jugadores de la Liga MX de expansión y categorías inferiores. Sí Ujú. es cierto lo que dice Rafa, que los
jugadores menores de 17 años no pueden tener representante, o sí pueden tener, pero no pueden, o sea, los representantes no pueden negociar con el club si el jugador Ujú. es menor de 17 años. Entonces, o sea, hablando de términos de contratos, no se puede porque el club no da esa apertura. Ya cuando tiene más de 18 años, ya se puede llevar el tema de negociación con representantes. Antes no, eso solo pasa aquí en México. Bueno, no sé si en otro país, pero sé que aquí en México pasa y en otros no. Entonces, el tema de los representantes, así como tú dices, Fer, no sé, desconozco si hay algunas compañías, porque si sucede ese tipo de situación como la que comentas del Chatón Enríquez, tiene que ser una compañía grande, tiene que ser una compañía con presencia, porque si no, o sea, sería ilógico. Entonces, no sé si alguna compañía que ya tenga prestigio haga eso, lo dudo, no sé, pero pues sí, o sea, el tema en el fútbol actual es muy necesario tener un representante. Es muy necesario y más que nada porque pues es un asesor, como platicamos al principio, el tema de pues el futbolista vive en una burbuja que Ujú. literal te encierras en un mundo que otras personas no son capaces de presenciar porque no viven lo mismo. Entonces, un representante te sirve mucho para eso, para todo ese tipo de situaciones que a lo mejor te desequilibran como futbolista, porque, pues si quieras o no, te sacan del lineamiento del renglón. Entonces, el representante es lo que hace, aparte de negociar de la mejor manera para que el futbolista tenga un beneficio. Yo creo que pues sí, literal, o sea, es necesario en estos tiempos tener un representante, y hay de todo tipo, o sea, hay muchos representantes y hay literal en muchas compañías, y ahora sí que el futbolista tiene que elegir por el que mejor le vibre, el que mejor le dé la espina, y por ahí trabajar con él, y si no, pues no solo cerrarte a que ese va a ser tu representante para toda la vida, sino que ver cómo trabaja, y si no te gusta, buscar otras opciones, y si te gusta, seguir con esa persona. Entonces, pero sí, yo creo que el futbolista actualmente necesita un representante, y yo creo que un representante también es clave para tu salida a Europa a temprana edad, y también por ese tipo de situación, pues no puedes irte a Europa, porque como no tiene un representante, no tiene la apertura con los clubes de negociar cuando es un jugador joven, pues cómo Ujú. vas a poder manejar ese tema, ¿sabes? Eh, Entonces eso también limita la salida a Europa de jugadores jóvenes. Porque luego, Fer, está también esta parte que mucha gente, sabemos que en México se polarizan las cosas, bueno, en el mundo se polarizan las cosas, de que el tener el representante es un cáncer en el fútbol, pero pues también está esta parte que realmente necesitas a alguien que te esté ahí alineando, que Claro. esté, más que nada porque el representante es el que tiene los contactos que te pueden hacerte mover en el mundo del fútbol. Entonces, en ese sentido, pues hay representante a representante, ¿no? Claro, como todo. ¿No? Este, ¿Qué crees en qué porcentaje crees que el representante le afecta la carrera a un jugador que se quiere ir a Europa? ¿O es más parte del jugador? Yo creo que ahora sí que este es un tema que no se podría hablar. ¿Por qué? Porque hay representantes muy buenos, que por más hay jugadores que no tienen las capacidades, pero sin embargo les consiguen equipos muy buenos y les El consiguen Gullit. contratos muy buenos. Y también hay representantes que tienen, o sea, están con un jugador muy bueno, pero que no les consiguen muchas cosas. Entonces ahora sí que depende mucho del representante, depende mucho del jugador. Entonces yo creo que no se podría como hablar ni en términos medio generales, porque pues ahora sí que depende de cada uno. O sea, yo diciéndote esto porque te digo, mi hermano se dedica a esto, conozco del medio, sé cómo se maneja el tema de la representación deportiva. Entonces, o sea, yo sé perfectamente
que el representante depende de uno, pero yo hablando, por ejemplo, de mi hermano, sé que él lo que quiere es el bienestar del jugador, que el jugador esté tranquilo, que esté bien, que esté contento con su club, que esté recibiendo una cantidad de dinero con la que él se sienta bien, con la que él esté tranquilo, con la que pueda subsistir, con la que pueda mantener su estilo de vida. Entonces, yo creo que es más por eso, no creo que el representante sea un cáncer, ni tampoco creo que el representante sea el dios del jugador. Ahora sí que es una mezcla de los dos. Depende de si eres buen jugador y tienes buen representante, pues vas a tener buenos contratos y buena carrera. Pero si eres un buen jugador y tienes un mal representante, pues va a estar difícil que tú puedas tener un buen contrato, puedas tener esa tranquilidad en un club. O hasta de otra manera, visto que a lo mejor no es tan buen jugador, pero tiene un representante buenísimo, pues esos casos para mí yo creo que son pues muy buenos, porque al final de cuentas, si te están consiguiendo lo mejor, aunque no tengas la capacidad para competir en esos niveles, pues qué chingón, ¿no? O sea, al final de cuentas, ahí habla bien de los representantes. Entonces, De es hecho, hay dos casos que incluso podríamos verlos a viva voz nosotros, incluso porque lo hemos visto en las pantallas y todo. Mal representante Memo Ochoa, incluso podríamos comentarlo, un portero que en 2014 fue sensación, donde se hablaba de fichajes, o bueno, de rumores de fichajes de equipos de talla élite, y al final termina jugando en el Málaga. Y justo se mantiene en una liga donde en lo personal, por más que queramos abordar el tema de si es el mejor portero de México o no, creo que el tema no da para eso, pero la calidad de Ochoa sí representaba para un equipo mayor, tal vez de Premier, de media tabla, pero no como un equipo con los que terminó jugando en Europa. Y el caso distinto con Carlos El Gurit Peña, si bien tuvo muy buenas habilidades en su tiempo, exacto. después de jugar en Chivas, lo mismo, podríamos decir que la misma mentalidad y los vicios redujeron bastante su talento y aún así con eso le alcanzó para jugar en el Rangers de Irlanda. Incluso estuvo a nada de jugar Champions por unos puntitos donde al final Rangers no clasificó y actualmente se mantiene en el fútbol del Medio Oriente ganando Una bastante muy bien, buena cantidad de feria. ganando bastante bien, que incluso fue tendencia cuando recién firmaron ese contrato, donde pues esto justo nos dice la gran importancia de los agentes futbolísticos, por lo menos en México. Dos ejemplos que a día de hoy pueden seguir dando mucho de qué hablar. Hay de todo. Sí, no, que, o sea, tú lo dijiste, yo no creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Hay de todo, en el fútbol hay de todo. Así como Memo Ochoa y así como el Gulit Peña son dos casos distintos, entonces no se puede hablar de si un representante es bueno o malo para el fútbol, o si es un cáncer, o si es una No, bendición. Entonces, estamos hablando o sea, no se puede pues diferenciar. Ahora sí que cada jugador tiene su representante por decisión propia y literal el representante lo que busca por al jugador es, pues al final es un bien común, es un ganar-ganar, porque si al jugador le va bien, al representante le va bien. Entonces al final, pues yo creo que en general sí un representante busca el, lo mejor para el jugador, porque sí, o sea, cómo se manejan los representantes es, o sea, a través de un contrato cobrar por cierto porcentaje de la ganancia del futbolista, que obviamente si un futbolista, por ejemplo, gana, no sé, para decir números a lo loco, 100,000 pesos, y ujú, el representante te dice, bueno, ok, voy a trabajar contigo y te voy a hacer ganar, o sea, tu contrato va a subir a 300,000 pesos, pero me vas a dar el 10%. Entonces al futbolista, claro que le conviene, porque de ganar 100,000 va a ganar 270,000 pesos. Y el representante le va a tocar ahí una parte. Entonces, es prácticamente eso, el representante lo que busca es que el futbolista tenga su mejor, o sea, lo mejor, por ende, también el representante va a tener lo mejor. Entonces, yo creo que es algo justo porque lo que hace un representante es conseguir algo que el futbolista no puede. Así que es un servicio más, es un un trabajo y ganar-ganar. es un ganar-ganar, es un trabajo al Ujú. final de cuentas lo que hace el representante. Entonces, yo digo que sí es necesario y sí está bien que los futbolistas tengan la apertura de poder pues correlacionarse con representantes y que cada
cada uno tenga sus acuerdos, sus tratos con ellos. Yes, Correcto. yes. Pues Pero ahí es, todos esos conspiranoicos, ¿no? Que dicen que las agencias es una mafia, que que, bueno, no sé, es que luego nosotros lo extrapolamos, güey. ándale. O sea, y tú sabes, o sea, yo siempre doy el ejemplo. Nosotros estábamos en la misma, ¿se acuerdan del, cómo se llama el profe de animación, güey? El George. El George. ¿Sí estuviste o ya no estuviste, Pablo? No, el profe de Creo que ya no le animación tocó no, Josh. ¿Ya no te, Creo que ya no ya le no te tocó tocó Josh. animación con no, nosotros? no me tocó. Bueno, es que él decía de que, decía en animación, es que si quieren que el monito esté triste, lo hacen depresivo. Si quieren que esté feliz, lo hacen muy, muy feliz. O sea, siempre es como que la regla, ¿no? Y de repente en los medios, pues tenemos que hacer eso, ¿no? Porque si no, digamos, es muy difícil o el mercado de gente que le gusta cosas muy concretas. O sea, como por ejemplo aquí que estamos hablando del representante, si es bueno o malo, aquí lo estamos tratando normal, ¿no? Parejo, como debe ser. Sí. Pero Sí, pero después hay gente que sí. te vas a las compañías grandes y que es el cáncer del fútbol, ¿sabes? Pues no, Es una Claro, mafia. amarillismo, hermano, es lo que vende. sí, claro, pero bueno, ahí está, Pero el detalle es la gente que sí se lo cree, que justo vive en un México claro, donde está acostumbrada, pues, a que no todo sea muy limpio, ¿no? Y al momento de tocar el fútbol, uno de los temas que más apasiona al mexicano promedio, pues sí se la termina creyendo. sí, ya luego con las Ah, redes, totalmente, y con las redes totalmente. Estrategia de se hace manipulación. tendencia. Sí, 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 sí. Pero bueno, gente, ahí está una muy buena plática acá con el bicho, con el Pablo. Espero que les haya gustado. Regálanos un siu, mi buen En un Pablo. sigo, por favor. Hermano, me hace salir de mi zona de confort, pero está bien. ¡Sí! Uf, Por los me, viejos me tiempos, a sentí, huevo. me sentí en 2019, güey. Ah, Voy a tener un video, voy a poner un video que tengo en Snapchat de donde estamos caminando hacia la escuela con el Pablo y el Pablo de repente va ahí con su cabello largo, con el aire hacia atrás como de que... lo tenía muy largo, sí. Uh, a huevo. Ah, qué buenos momentos, hermanos. Ya mames, nunca se me olvida que cada que tomaban lista, yo respondía con mi ¡sí! Ujú. Es que el Pablo gente es una mamá, ese güey acá, cuando todos estaban serios, ese vato acá empezaba a decir Sí, mamá. ajá. Y a huevo, hay que matar tensión, qué chingados. Pues acá estamos para cotorrear, para disfrutar, para vivir. Nah, pues uno que va a andar ahí todo estresado, hay que disfrutar la vida, hay que disfrutarla. Es buena para todos. Ah, Tú la bueno. Yes, haces yes, buena. yes. Pablo, ¿cuáles son tus redes? Mis redes en Instagram me pueden seguir como Pablo Erci con H. Pablo, me llamo Pablo Hernández, entonces es Pablo Erci. Yo creo que ahí en el Rafita en la edición le va a poner poderoso. Y en Facebook es Pablo HDZ Hernández abreviado, Sigala con S. Entonces ahí son las que uso. Casi no uso mucho Facebook, uso más Instagram, pero ahí en la que me quieran seguir. eh, Ahí estamos a la orden. Ahí está. Pues bueno, Fer, cerramos otro gran episodio. Perfecto. O Eh, sea, ¿cómo le pusimos a esta sección de entrevistas? Donde estamos ¿Cómo en nuestra habíamos dicho sección con de Andrea? Cara a cara, frente a frente, güey. cara a cara, frente, excelente. Bueno, Que hoy Está, es a través de una pantalla, pero igual está bien. yeah. Muchas ya, gracias. ya, a Vamos. huevo, unos cuetitos. Ahí a ver si luego agendamos otra para hacerla presencial. Y ahí que también estaría más chido. Claro que Definitivamente. sí. Está. Pues saludos, gente. Cuídense.